hermanos que vienen los domingos, ya en los miércoles de estudio. Me gozo en eso porque eso significa de que Dios ha puesto en sus corazones el querer aprender más de la palabra, el querer instruirse en los caminos del Señor, y eso es importantísimo, que como iglesia que tengamos esas ganas de querer conocer a nuestro Dios y querer obedecer su palabra. Y por eso es que hoy estamos en este estudio. Seguimos con los estudios de los 10 mandamientos. Como ya hemos ido procediendo con el tema de los estudios desde el primer mandamiento, el último fue el cuarto y hoy vamos a seguir con el quinto mandamiento. Como ya habíamos visto anteriormente, hemos visto la primera tabla de la ley. Y la primera tabla de la ley tiene que ver con la relación vertical que tenemos nosotros con Dios, la relación de nosotros con Dios. Y hemos visto de cómo Dios se revela a sí mismo, se da a conocer a nosotros, se da a conocer como el único Dios, cómo nosotros debemos adorarlo, qué debemos hacer para agradarlo. Y ya este estudio va a tratar de la segunda tabla, que es el relacionamiento horizontal, de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Y es un mandamiento hermoso el que nos toca, amados hermanos, porque aparte que trae gozo, alegría, trae bastantes beneficios en nuestra vida, en la vida del prójimo y en la vida de nuestra sociedad. Así que antes de todo vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría de poder llevar a cabo este estudio de una manera correcta. Inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque has puesto en el corazón de cada hermano el querer venir para conocer más de tu palabra, para seguir con los estudios de tu ley hermosa, de tu ley bendita, Señor. Gracias porque solo tú eres el que pone el querer como el hacer. Te pido hoy, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo para que yo pueda llevar a cabo este estudio de una manera que usted lo quiere, de la manera más bíblica posible, Padre, para que pueda ser de edificación para tu pueblo, de exhortación y de consolación. Ayúdeme a llevar a cabo este estudio con mucha sabiduría y que pueda ser comprensible para los hermanos y para todo aquel que esté viendo y escuchando este mensaje, Padre. Este estudio de tu ley bendita, de esa ley que tenemos que gozarnos, Señor, de que sabemos que tú has dispuesto para nuestras vidas y que trae un beneficio enorme. Gracias por tu ley, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Así que, amados hermanos, nos toca el estudio del quinto mandamiento. Todos abran sus Biblias en Éxodo 20:12. Todos abran o enciendan sus Biblias. Y dice así la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amados hermanos, como decía, el estudio que estamos realizando, hemos visto ya el tema de cómo Dios se revela a sí mismo, cómo nosotros debemos agradarle, cómo debemos adorarle. Y ahora nos toca la segunda tabla, que es el tema de cómo nosotros o cómo debemos relacionarnos con el prójimo. Así que este quinto mandamiento concierne a las obligaciones que tenemos, más que todo con nuestros familiares, que tiene que ver padre y madre, nuestra autoridad en el hogar.
de las cuales se especifican de los hijos para con sus padres. Se prometía el mencionarlos, mencionar este mandamiento tenía que ver con la promesa de introducirlos a Canaán. Se promete especialmente a los hijos del pueblo de Israel una larga vida en esta excelente tierra. Viendo el contexto histórico de cómo se dio esta ley. Ahora, ¿por qué es tan relevante en mi relación con mis padres que Dios lo coloca entre sus 10 mandamientos? Este mandamiento establece un puente entre la relación que nosotros tenemos con Dios y la relación con nuestro prójimo, como ya habíamos dicho. Trata la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Totalmente se nos da en este mandamiento el querer reconocer la importancia que tienen nuestros padres biológicos, más que todo. Pero no solo se va al hecho de la autoridad que tienen nuestros padres como cabezas de hogares, sino que muchos comentaristas han dicho que no solo es la autoridad de los padres en el hogar, sino que tiene que ver con la autoridad, toda autoridad que nosotros estamos en sumisión de ellos, por decirle las autoridades políticas, las que nos gobiernan, cómo nosotros tenemos que respetar, honrar, ya sea desde el hogar, que comienza la familia, la sociedad con el tema de las leyes y el tema de los gobernantes, y tiene que ver con el trato de cómo realmente nosotros, como creyentes, siendo ya creyentes, debemos ser instruidos por este mandamiento. Así que, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Cómo es que honramos a nuestros padres? La palabra hebrea kabod, que significa honor, viene de kabat, que significa algo pesado. Y evidentemente, una de las cosas que hemos vivido y seguiremos viviendo es el tema que honrar a nuestros padres muchas veces llega a ser un tanto difícil para nosotros. De acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo, el hecho de que nuestros padres puedan llegar a tener una enfermedad o que sufran de alguna dolencia, ya para nosotros suele ser muy difícil. Muchos se saben y han experimentado que llega a ser bastante difícil, pero especialmente, y es ahí donde muchas veces tropezamos como hijos, es cuando nuestros padres llegan a una edad avanzada. Muchas veces, amados hermanos, llega a ser una carga para nosotros. Quiero comentarle algo que me pasó hace algunos años atrás, que para mí me impactó mucho porque, bueno, yo no conocía el contexto de cómo se manejaba esto, pero si no me equivoco, en el 2015 tenía yo un tío que ya falleció. Él era alcohólico, no tenía esposa, no tenía hijos, y entre los hermanos decidieron, como ya él se veía deteriorado de salud y el alcohol que lo estaba consumiendo más que todo en su salud, decidieron entre los hermanos llevarlo a un asilo de ancianos. Ya era mayor, tenía como más de 78 años. Y resulta que en esa época yo quería ir a visitarlo, a mi tío. Fui con el deseo de ir a darle un abrazo, a llevarle algo de víveres y todo, y alimento. Y llegué, entré al asilo y no me dijeron dónde era su cuarto, su habitación, nada. Yo tenía que entrar y arreglármelas a dónde estaba mi tío. La cosa es que llegué, entré, empecé a buscar, y lo primero que vi fue un salón, y en el salón habían varios ancianos, pero los ancianos estaban sentados y no se los veía conversando. Pasé, entré por el salón y empezaron las voces. Hijo mío, me decían, hijo mío, viniste, hijo mío, viniste. Wow, yo me sorprendí de escucharlo a todos, y yo lo que quería era ir y buscar a mi tío de entre todo ese montón. La cosa es que se me aparecieron, algunos se pararon, otros no podían porque estaban en silla de ruedas, pero empezaron a decirme, vos sos mi hijo tal, y me mencionaban el nombre. Pensaban que era su hijo, de los ancianos.
Y yo dije, wow, impresionante, sus hijos de estos ancianos no deben venir a visitarlos, decía yo, ¿no? Y después se me acercaron y empecé a conversar. Bueno, mi pregunta más que todo era si lo conocían a mi tío, si lo habían visto por ahí. La cosa es que me dijeron, mi hijo se llama tal y no ha venido a visitarme hace muchos años. Mi hijo también, ya ni me acuerdo de la cara de mi hijo. Wow, eso me quebrantaba, hermano. Y ya bueno, empecé a buscar, yo dije, voy a seguir buscando. Cuando viene otro anciano y se me acerca y me dice, véngase, quiero decir una cosa. Yo pensé que me iba a decir, mi hijo, no lo conoce usted mi hijo, le dejo un recado para mi hijo. Lo primero que me dijo fue, vi que tenía en sus manos unos quintos y me dice, disculpe, ¿me puede traer cigarrito? Y yo le dije, no, ¿cómo cree? La cosa es que ya lo vi, cabalmente estaba hablando con el anciano y lo vi a mi tío, solo, sentado en una banqueta. Y fui y lo abracé, me dio ganas de llorar. Por las condiciones en cómo los tratan en los asilos también. Empezó a quejarse él de que no se preocupan por él, ni nada. La cosa es que todo ese contexto, amados hermanos, me entristeció mucho, porque me di cuenta cuántos hijos, por el hecho de que sus padres llegan a hacer una carga, los llevan a los asilos de ancianos. Es impresionante. Y no van y los visitan. Yo me pude cerciorar ahí que no van y los visitan. Se olvidan de ellos y hacen sus vidas. Amados hermanos, de nuestros padres, nuestros abuelos que nos dieron la vida, que nos alimentaron, nos protegieron, nos dieron todo, hermanos. Y que nosotros le paguemos así, llevándolos a asilos de ancianos. Donde evidentemente yo en ese asilo me pude dar cuenta de que no los tratan bien. Eso es algo deshonroso que nosotros ahora como creyentes no deberíamos hacer. He escuchado inclusive de cristianos que piensan en ponerlos en un asilo de ancianos a sus padres. ¿Qué clase de hijos somos nosotros? Malagradecidos. Y esto, amados hermanos, nos tiene que conmover. ¿Por qué? Porque sea cual sea la circunstancia de que vivamos con nuestros padres, van a llegar a una edad avanzada y van a necesitar de nuestra ayuda. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahí? Que no tiene que ser una carga, sino que tiene que ser un privilegio por todo lo que significan nuestros padres para nosotros. Los que nos dieron la vida, los que nos protegieron, nos cuidaron, a muchos con amor. Inclusive, amados hermanos, que si no hubo amor por parte de los padres, nosotros ahora como creyentes, nuestra obligación moral es seguir buscando, seguir estando pendientes de nuestros padres, seguir protegiéndolos, cuidándolos ahora que están en una edad avanzada. Así que esa responsabilidad, amados hermanos, de cuidar a nuestros padres, más que todo cuando lleguen a una edad avanzada, debe ser un privilegio, no una carga. Entonces, vamos a ver varios puntos, entre ellos la importancia de este mandamiento. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Vamos a ver las implicaciones adicionales a los padres, el ideal de Dios de cómo debemos ser buenos padres. Vamos a ver también el deber que tenemos como hijos y las consecuencias de no obedecer este mandamiento. Y cuáles son las bendiciones que nos traen el poder aplicar este mandamiento en nuestras vidas. Entonces comencemos por la importancia, amados hermanos. La palabra honrar quiere decir darle peso a, colocar en un puesto de superioridad, estimar altamente o reverenciar. En el Antiguo Testamento, y el que estamos viendo más que todo este versículo de la Biblia en donde habla sobre los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento era un mandamiento tan importante que si un hijo le faltaba el respeto a su padre debía sufrir la pena de muerte.
Veámoslo eso en Éxodo 21:17. Un versículo adelante de la ley de Dios, que sigue estableciendo sus leyes. En el capítulo 21, versículo 17. Dice: el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Levítico 20:9. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre será sobre él. Vemos como este mandamiento para Dios es muy serio. Y no solo el tema de que Dios lo establece como una orden, sino porque sabe las consecuencias que a nosotros como seres humanos, como sociedad, nos acarrea el no obedecer a nuestros padres, que ya lo vamos a ver más adelante. En el Nuevo Testamento Jesús reprochó a los fariseos por dejar sin efecto este quinto mandamiento. Veámoslo eso en Mateo capítulo 15. Capítulo 15 del versículo 3 al 9. Escuchen bien. Y respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Aquí nos damos cuenta que al permitir los fariseos que por un acto religioso los hijos dejasen a sus padres destituidos, ¿cómo un acto religioso pudo más, inventado por ellos, dar la prevalencia a los padres? Entonces nos damos cuenta de que no solo es el tema del orden que Dios ha establecido, sino el corazón que llevamos dentro de nosotros. ¿Cuál es la motivación por lo que hacemos las cosas? Y el corazón tiene que ver mucho, ahora que nosotros somos creyentes, de cuál es el deseo en honrar este mandamiento. ¿Por qué es tan importante? Primero, y primer punto, y es importantísimo este punto, amados hermanos, tomen nota. El primer punto, ¿por qué es tan importante? Es porque es la unidad básica de la sociedad, de la familia. La familia es la que le da estabilidad a una sociedad. Si una sociedad no está estable, la nación entera se va a desestabilizar. Va a haber un caos, vamos a ser mal gobernados, las familias van a vivir de pleito en pleito, divisiones, muertes, matanzas. Segundo punto, la familia representa la unidad espiritual básica por medio de la cual se levantan los líderes cristianos que nuestro pueblo tanto necesita ahora. Cuando nosotros obedecemos este mandamiento, evidentemente se vienen bendiciones espirituales grandes. Para nosotros como familia, prospera espiritualmente y también económicamente, y eso influye mucho en la sociedad en la que estamos viviendo. Tercer punto, los hijos realmente les deben a sus padres inmensa gratitud por los años de beneficio que hemos recibido. Primero, como dijimos, nos dieron la vida, nos cuidaron desde que éramos chiquititos,
nos protegieron, nos alimentaron, nos dieron vestimenta, nos dieron estudio. Cuarto punto, los hijos necesitan más de lo que se dan cuenta de la protección siempre y cuidado de sus padres. Evidentemente, cuando los padres traen hijos al mundo, sabemos que son personas desde chiquititos indefensos, no pueden hacer nada. Entonces nosotros tenemos que darle ese cuidado, ese amor, porque ellos no pueden valerse por sí mismos cuando están bebés. Y quinto punto, en nuestra sociedad los padres dependen de sus hijos para el cuidado y protección que necesitan en su vejez, como ya habíamos hablado. Hermanos, la vida es así. Empezamos siendo personas que no podemos depender por nosotros mismos, y el círculo del proceso de nuestra vida es que terminamos llegando a la vejez y nos hacemos incapaces. Vamos a necesitar siempre la ayuda de alguien. ¿Y quién más va a estar ahí que los hijos? ¿Quién más le va a dar el cuidado, la protección? Es como dicen, cuando uno llega a la vejez vuelve a ser un niño, porque necesita totalmente de la ayuda de alguien que esté pendiente ahí. Entonces es al unir todos estos factores que apreciamos la promesa de este mandamiento, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Como sociedad, cuando obedecemos estos mandamientos, es evidente que vamos a mejorar en la calidad de vida. No solo porque, ¿qué vamos a crear? Familias sanas, familias que se crían en amor, en respeto, en reverencia. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Va a traer bendición al hogar, ya sea espiritual, si nosotros somos cristianos, y va a traer prosperidad no solo económica también. Va a haber mucho más honestidad. Mucha gente va a hacer las cosas con diligencia. ¿Por qué? Porque tuvieron un ejemplo, una guía, autoridades que lo llevaron al buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? Obedecer los mandamientos de Dios. Qué vital es esto para una sociedad, hermano. Vital. Los padres evidentemente pueden llegar a vivir muchos más años porque van a ser mucho más honrados por sus hijos. Los hijos van a tener una mejor calidad de vida por todo lo que les han enseñado los padres a cómo vivir una vida de acuerdo a la piedad. Van a ser personas responsables, personas honorables, tal cual el ejemplo del padre. Si el ejemplo del padre ha sido un ejemplo de honorabilidad, ténganlo por seguro que el hijo también va a ser. Ahora vamos a ver las implicaciones adicionales para los padres, todos aquellos que son padres, y cómo Dios da un ejemplo hermoso. ¿Y cuál es la manera que Dios utiliza su palabra y la forma de cómo nos instruye en su palabra? Entonces, los padres, hablando de lo opuesto, lo negativo, todo aquel padre que llega a ser abusivo, tirano, autoritario, evidentemente va a dar un mal testimonio, un mal ejemplo a sus hijos, y muchas veces, si no mayoritariamente, el hijo va a heredar o va a tomar las actitudes del ejemplo de su padre. Ejemplo, si un padre ha sido alcohólico, hay mucha mayor tendencia, según las estadísticas, de que su hijo sea alcohólico. Si un padre ha sido mujeriego y encima le enseña a su hijo a ser mujeriego, evidentemente va a ser de tal palo hasta la astilla. Entonces mucho tiene que ver cómo los padres dan el ejemplo a sus hijos. Y para ello voy a dar 10 puntos de cómo los hijos aprenden de los padres.
y tiene que ver todo con el tema del testimonio de vida y del ejemplo. Evidentemente Dios asignó como cabeza del hogar al padre. Y si se fijan en este mandamiento, ¿qué es lo que dice primero? Honrar a padre en primer lugar. Eso significa que Dios propuso que sea el hombre la cabeza del hogar. Y le sigue la madre. Y esto es un rol que la madre está involucrada también, pero ¿qué es lo que hace la madre? Refuerza lo que el padre enseña. Entonces el ejemplo es el padre en todo. Es el que tiene que tomar la iniciativa de cómo enseñar a sus hijos. Si la madre está tomando la iniciativa en eso, se está trabajando mal en el hogar. Entonces el padre debe ser el ejemplo y el que tome la iniciativa y el que sea la cabeza del hogar. ¿Y qué pasa con esto? Si el padre, el liderazgo, los hijos atan a los demás. Eso lo va a ver el hijo, lo va a observar y va a decir, quiero seguir así, quiero ser así. Los hijos también aprenderán el amor puro al ser amados sinceramente por su padre. No hay cosa más hermosa, y todo lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, de que sabemos el amor puro que siente nuestro padre por nosotros. Y qué lindo es sentir eso. Y qué privilegio también. Esto es importante también. Los hijos aprenderán cómo tratar a una mujer al ver a su padre tratarlas. Wow. De acuerdo a las estadísticas, aquí en Santa Cruz hay una gran cantidad de hogares en donde los padres abusan físicamente de sus esposas. Por día llegan 5 denuncias por día a la Defensoría de la Mujer de los abusos que los padres o los esposos cometen a las esposas. Hay un total abuso y tiranía de parte de ellos. Al ver esto los hijos, ¿qué van a hacer? Pueden llegar a ver el ejemplo y pueden seguirlo. Y después, el día de mañana, cuando ellos tengan cuando tengan esposa y cuando tengan hijos, van a seguir el mismo ejemplo de los padres. Abusadores de mujeres, con sus hijos no le van a dar el trato de amor, de cariño. Otro punto también es que los hijos aprenderán a decir la verdad al ver que su padre no miente. ¿Cuántas veces? Y muchas veces, a veces por desconocimiento de la palabra de Dios, otro porque no hay temor de Dios. Hemos escuchado de padres que están mintiendo delante de los hijos y después los hijos lo desmienten. No, papá, pero si no era así. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? O hemos visto familiares que han pasado eso. Vienen sus hijos y los desmienten por la mentira que dijo el padre. Y pasan vergüenza, deshonra. Después, otro punto importante también es que aprenderán a amar a Dios. Ver que su padre ama a Dios, el hijo va a querer seguir el ejemplo y va a decir, yo quiero servir a ese Dios que sirve mi padre. Los hijos llegarán a ser buenos ciudadanos según el ejemplo del padre. Qué importante ser un buen ciudadano hoy en día, amados hermanos, donde políticamente vivimos en una rebelión, coyuntura política, desobediencia, y todo eso lo ocasionan las familias. Cuando no hay un hogar en donde se establezca de acuerdo a los principios, a la ley de Dios, siempre va a haber familias que sean divididas, que vivan en guerras, en conflictos, de que en vez de buscar la paz, van a buscar siempre la guerra.
Y un punto importante también es que los hijos llegarán a ser fieles cristianos siguiendo el ejemplo de su padre. Qué importante es el ejemplo que nosotros o los padres tengan con sus hijos. Muy, muy importante. Tenemos que reconocer que Dios ha nombrado a los padres cabeza del hogar. Eso tienen que tenerlo claro los hombres, padres, cabezas de familia. Aunque tradicionalmente hemos permitido que las madres sean las que enseñen a nuestros hijos, muchas veces el padre trabaja y tiene que estar fuera del hogar y está la madre ahí que es la que le enseña. Evidentemente eso es un privilegio, pero todo tiene que estar en base a un liderazgo, y el liderazgo que ha puesto el Señor es que todo pase primero por el padre. El padre es el que tiene que ser cabeza y le tiene que seguir la madre. Entonces, aunque, así lo designó Dios y así tenemos que cumplirlo y así tenemos que acatarlo, y no tiene que ser algo como impuesto, sino algo que sabe que Dios en su sabiduría lo ha establecido así para nuestro beneficio. En hebreo la palabra padres, que significa jorín, está relacionada con la palabra moré, que significa maestro. No hay duda de que el Señor le ha dado la total responsabilidad al padre, a ser cabeza del hogar, cabeza de familia. Muchos padres tratan de evitar esa responsabilidad diciendo que es la esposa porque está en el hogar, es la que tiene que estar enseñando al hijo y que el padre no tiene tiempo, pero esas son pretextos y excusas que los padres hacen para no tomar el liderazgo de la familia. Y eso, hermanos, no es lo que enseña la Biblia. Vayan a Deuteronomio 6, capítulo 6. Vamos a leer del 6 al 8. Y dice así la palabra. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿A quién se lo está diciendo? A los padres. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Váyanse a Deuteronomio 11, del 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tus casas, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, qué importante es que como padres, que ya somos cristianos, todo aquel que es cristiano, esté siempre con el hijo, inculcándole la palabra de Dios. Evidentemente muchas veces por el tema del trabajo no podemos hacerlo, pero el tiempo que tengamos, dediquémoselo a nuestros hijos con calidad de tiempo. No porque ya estamos cansados, llegamos cansados del trabajo, digamos, no, que eso se encargue la esposa o que eso se encargue la iglesia. No, amados hermanos, tiene que ser un privilegio para nosotros, un gran reto, cómo los padres puedan inculcarle esta ley moral, estos estatutos, la palabra de Dios a sus hijos, constantemente, por más que haya cansancio. Otro punto importante es la corrección que se debe tener como padre. Váyanse a Proverbios 13, 24. Hablando del padre aquí. Y dice, el padre que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, hablando del padre,
la alejará de Él. Evidentemente, bueno, de acuerdo a muchos sociólogos, establecen que la edad de los hijos desde 1 año a 3 años, dicen ellos que son los dictadores número 1 de la casa. ¿Quién les enseña a portarse mal? Nadie, porque así nacieron, es su condición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarles a portarse bien, de acuerdo a la ley de Dios. Pero es ahí donde entra el padre con corrección, con la barra de la corrección. Muchas veces hay que disciplinarlo en amor, sin ser autoritarios y sin ser sádicos tampoco. Porque muchas veces entienden de que los hijos, muchas veces en esa época, desde la niñez, hablamos desde que tienen 1 año, no entienden por qué hacen muchas veces lo malo, o porque están constantemente haciendo lo malo, pero van a llegar a una etapa después de la adolescencia, porque inclusive en la adolescencia muchas veces piensan que los padres, porque los someten a reglas, los disciplinan de acuerdo a horarios, piensan de que son malos y están siendo como que le están cortando la libertad. Pero ellos todavía no se imaginan que todo eso es para su bien de ellos. Y va a llegar un momento, como lo vamos a ver más adelante, en donde el ser humano instintivamente se va dando cuenta de que llega una edad madura en donde decía, tenía razón mi padre, tenía razón mi madre, ¿por qué me lo dijo eso? Y ahí es donde recién reaccionamos muchos, en nuestra torpeza. Entonces, ahora vamos a ver, y esto es lo más importante y lo que hace realce de este mandamiento, el deber de nosotros como hijos. ¿Cuál es nuestro deber? Y muchos como hijos nos preguntamos, y nos hemos preguntado en alguna etapa de la vida, más que todo en la adolescencia y en la juventud, a veces cuando somos hijos rebeldes y queremos tener la libertad de querer hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué debo honrar a mis padres? Evidentemente hay muchas personas que, si han tenido padres que han sabido criarlos de acuerdo a la ley de Dios desde niños, van a llegar a la adolescencia y esos principios que han sido inculcados en la niñez, el hijo en la adolescencia los va a cumplir, porque primero vio el ejemplo de los padres y el padre que les enseñó, y ellos van a decir, esto es lo correcto y esto es lo que tengo que hacer. Pero muchas veces los hijos no hemos llegado, evidentemente siempre los padres vamos a tener defectos, van a tener defectos, se les va a pasar muchas cosas, pero la edad más complicada del ser humano es la adolescencia. Y la adolescencia es una edad en donde todos los que hemos llegado sabemos de que viene la influencia de los amigos, las influencias de la música, las influencias de filosofía, de ideologías. Y si las personas no hemos estado cimentadas en la palabra de Dios, si nuestros padres no nos inculcaron los principios de Dios, vamos a dejar moldearnos por las cosas de este mundo, por ideologías, por los amigos, por las malas influencias. Y muchas veces ahí nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué debemos honrarlo? Si más bien mi padre me está poniendo límites, no me da la libertad que yo necesito. Tantas exigencias que en esa edad más difícil que es la adolescencia, nos preguntamos. Y nos ponen tantas reglas, y muchas veces hemos sido tan rebeldes que no le hemos hecho caso a nuestros padres y hemos pagado las consecuencias de haber infringido sus reglas. Y viene la corrección, y a veces no aprendemos con la corrección, y tiene que llegar una situación totalmente difícil para que recién ahí reaccionemos.
Y actualmente, y eso es evidente en la sociedad que vivimos una sociedad totalmente materialista, en la que nos estamos dando cuenta, amados hermanos, de que cada vez hay gente más amadora de sí mismo, de que no le importa el afecto de la familia, de que por la cuestión económica, material, es cuestión de hasta dejar en la calle a sus propios padres. Hace unos meses supe de un caso que salió en las noticias de una madre que fue con engaños, su hijo la llevó a firmar los papeles de su casa a su nombre con engaños. Se lo puso el nombre de él a casa, y ya cuando estaban todos los papeles, la botó de la casa a la madre. Qué cruel, qué horripilante es eso. No solo el verlo eso nos causa, tristeza, conmoción, sino que estamos ofendiendo a Dios mismo cuando hacemos eso. Entonces, aquí están los deberes y las razones que nos da la Biblia de cómo es nuestro deber de nosotros como hijos. Debemos honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra donde vivimos, como hemos leído. ¿Qué tiene que ver la honra de los padres con una larga vida? Tiene que ver mucho, amados hermanos. Aquí lo podemos encontrar, que el lazo de estas dos cosas es la que suplen todo. Cuando vivimos una vida de honra a los padres, se traen beneficios, entre ellos, como vimos, espirituales. ¿Qué es lo que hace? El hijo vive una vida honrando a su padre en el sentido de que el padre, ¿qué es lo que le enseña? Los principios de cómo debe relacionarse con su prójimo. Si este hijo recibe un buen ejemplo del padre, va a ser un ciudadano de bien, va a ser una persona que cumpla al momento sus estudios con la mayor responsabilidad posible. Eso va a traer beneficio a la sociedad, va a llegar a ser un buen profesional, luego va a ser un buen, excelente profesional, va a dar ejemplo, va a traer prosperidad a la sociedad. No solo va a tener una familia armónica, sana, sino que todo lo que él ha aprendido, de todo lo que le enseñó el Padre de acuerdo a los principios de Dios, lo va a aplicar a su prójimo. Y eso va a traer una prosperidad tanto espiritual como económica en su mismo entorno, en su misma sociedad, en su misma nación. ¿Y eso qué es lo que va a traer? Vidas largas, vidas que sean más duraderas. Le estoy hablando no solo del sentido de respetar a nuestro prójimo, sino en el sentido de nosotros honrar la vida que tenemos, en el tema de ser responsables con nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No vamos a vivir para nuestra carne. Todo lo que hacemos con nuestra carne trae deterioro a nuestra salud, trae consecuencias a nuestra salud, y por ende vivimos menos años. Las enfermedades muchas veces, ¿por qué vienen, amados hermanos? Porque hemos sido glotones, hemos sido personas que no han sido desordenadas, hemos sido personas que han vivido estresadas, y ese estrés trae consigo que nosotros nos enfermemos. Muchas veces porque queremos lo que nos gusta, y muchas veces lo que nos gusta es lo que nos hace daño. Empezando de esos aspectos que tienen que ver con la salud y la forma en cómo nos alimentamos, tiene que ver mucho nuestra vida en esta tierra, y cómo Dios, a través de seguir buenos principios, buenos valores que nos inculquen nuestros padres, nosotros vamos a ser responsables con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, con los demás. Si fuéramos así, si esta sociedad fuera así, no habrían asesinatos, no hubieran estafas, no hubieran guerras.
Y es por eso que seguir este mandamiento, amados hermanos, trae beneficios personales a nivel familia, a nivel sociedad. Es hermoso. Y trae honorabilidad a la persona. Porque dice, esa es una persona íntegra que vive de acuerdo a los principios de Dios. Es una persona que va a ser no solo reconocida, no reconocido de famoso, sino reconocido por ser siempre una persona justa, una persona íntegra, que se maneje, que no sea, que no trance fácilmente. Y eso va a traer beneficio a la sociedad. Vamos a tener mejores gobernantes, mejor distribución de recursos a nivel de sociedad. No va a haber jueces que se corrompan. La ley se va a cumplir de acuerdo al derecho. Y esos son los beneficios que trae el Evangelio, amados hermanos. El Evangelio trae prosperidad espiritual y económica a una nación. Vemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos nació como un país creyente en los principios de Dios. Por sobre todo estaba la Biblia. Y esas personas, esos creyentes, vivieron de acuerdo a esta palabra. Y hoy por hoy, a pesar de que la mayoría se ha apartado de la palabra de Dios, Dios sigue siendo o sigue bendiciendo ese país. Pero todo lo que ocasionó el Evangelio, todo lo que ocasionó la palabra de Dios en los Estados Unidos, se ve reflejado en ese país. Entonces, esto es algo que trae beneficio no solo a nivel familia, sino a nivel sociedad, amados hermanos. Otro punto también es que debemos honrar a nuestros padres porque es justo. Al hablar de lo justo, como dice Efesios 6:1, se habla de lo que es correcto y razonable. Nosotros nos damos cuenta que cuando se hace lo correcto, se está trabajando de acuerdo a una disciplina. Tenemos un conocimiento de qué es lo verdaderamente bueno. Y los jóvenes comprenden estas demandas de sus padres. En algunos casos los jóvenes, por ejemplo, en una familia que no se les ha enseñado los principios, o al menos esta ley de honrar a Dios, ¿qué es lo que pasa? Que estos hijos crecen y nunca van a tener el sentido de cuándo estamos haciendo algo justo o algo correcto. Van a dejar moldearse por el mundo, que van a pensar que lo justo es lo que el mundo cree que es justo. Y van a cambiar lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Entonces no se va a saber discernir. Para ellos su justicia va a ser lo que ellos piensan. No, para mí mi justicia es hacer este mal. Sin embargo, la palabra de Dios dice que lo justo viene de parte de Dios, viene de la palabra de Dios. En su palabra hay justicia. Y por último, debemos honrar a nuestros padres, porque eso es lo que le agrada a Dios, lo que le agrada al Señor, como dice Colosenses 3:20. Todos tenemos que reconocer que la familia, y tener bien claro esto, amados hermanos, la familia es uno de los grandes inventos de Dios. Y comenzó todo esto en el huerto del Edén y ha permanecido hasta ahora. Dios siempre quiso y estableció la familia como algo que sabe que va a traer beneficio a la sociedad. Y eso todo porque han puesto su mirada en Dios. Y aquel que pone su mirada en Dios siempre va a traer familias prósperas, familias bendecidas. Ahora veamos los que ignoran este mandamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de los que ignoran estos mandamientos? ¿Y por qué
existe lo que existe ahora en nuestra sociedad. Hermanos, cuando no cumplimos, cuando ignoramos estos mandamientos, van a haber evidentemente dentro de las familias padres abusivos, padres autoritarios, tiranos, que formen hijos de rebelión, hijos que sean un perjuicio para la sociedad. Van a formar futuros delincuentes, futuros asesinos, futuros políticos corruptos. Es grave esto para la sociedad misma, porque va a hacer que una sociedad entera se vaya de pique al fracaso. Espeluznante lo que pasa y es lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, con los países socialistas. Cuánta pobreza, cuántas familias divididas, cuántas familias formándose una idea totalmente apartada de Dios, creyendo una ideología falsa, una mentira, de creer que porque el proletariado va a subir, ellos lo van a hacer mejores que la clase burguesa. El problema, amados hermanos, en el ser humano está en el corazón. Y mientras no cumplamos estos principios, estos mandamientos, nuestra sociedad está destinada a irse al fracaso total. Y oremos para que nuestra ciudad, nuestro país, no caiga en ese comunismo que hoy vemos. Y oremos para que el Señor siempre nos dé esa libertad de culto para poder predicar la palabra de Dios, para que podamos enseñar estos principios que no solo le agradan al Señor, porque obedecer a Dios y obedecer estos mandamientos honramos y estamos le dando gloria a Dios por todo esto, sino porque traen beneficios, como dijimos, a nuestras familias, a nuestras sociedades, a nuestras ciudades. Entonces, amados hermanos, el mayor ejemplo que nosotros tenemos como cristianos de un verdadero Padre es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro verdadero ejemplo que debemos seguir. ¿Cómo no vamos a sentirnos admirados por la belleza de nuestro Señor si Él, cuando no éramos nada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos, Él nos dio vida, nos perdonó todas nuestras iniquidades? Y ahora vivimos una vida libre de toda contaminación, de todo pecado, y que nos dio esa promesa de la vida eterna. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Así como Jesucristo ha sido con nosotros como hijos, así debemos ser con nuestros padres, porque primero nos dieron la vida, nos criaron con amor, nos dieron alimentación, nos dieron estudio, querían darnos lo mejor. E inclusive, amamos hermanos, que si no tuvimos padres que fueron ejemplos, hoy que somos creyentes, deberíamos decir: yo quiero ser ese hijo que honre a mi padre y que a través de esa honra le lleve el evangelio para que él pueda conocer a Dios. Y a través de ese testimonio de vida, él pueda darse cuenta al Dios que servimos, al Dios que sirve ese creyente, ese cristiano. Entonces, el mayor ejemplo como hijos está en nuestro Señor Jesucristo, y a Él es el que debemos seguir. Y para eso, amados hermanos, esta ley moral nos sirve bastante. En hoy poder, si es que hemos sido malos hijos, malos padres, reflexionemos y cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra forma de cómo nosotros tratamos a nuestros padres. Si realmente estamos siendo reverentes, si realmente reflexionemos si estamos honrando verdaderamente a nuestros padres, porque muchas veces lo decimos de boca que estamos honrando, pero en la práctica es totalmente diferente. Entonces debemos ser esos creyentes que reflexionen en que este mandamiento es un mandamiento hermoso, porque primero le estamos dando gloria a Dios y segundo va a traer beneficios para nuestras familias y para nuestra sociedad.
Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu ley bendita, Padre. Gracias porque